Nuestro cuerpo es una máquina que constantemente necesita combustible para poder realizar las actividades cotidianas. Este combustible lo consigue a través de la transformación de calorías en energía. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes calcular el número exacto de calorías que tu cuerpo necesita para poder realizar las actividades diarias. Y también te voy a enseñar cómo hacer un cálculo eficiente y exacto del número de calorías que tú necesitas para poder entrar en déficit calórico o en superávit calórico. Bienvenidos, esto es Bonifit. Debido a que nuestro cuerpo utiliza las calorías como combustible para ser transformado en energía y permitirnos realizar nuestras actividades cotidianas, es esencial que tengamos el conocimiento para poder calcular el número exacto de calorías que debemos ingresar en nuestro organismo para poder realizar dichas actividades. Hoy te voy a enseñar dos métodos que han sido comprobados en diversos estudios, por lo tanto son exactos al momento de calcular dicha cantidad. El primer método que te voy a explicar es el método Cunningham, el cual nos menciona que con una multiplicación de 3 factores podemos calcular el número exacto de calorías que debemos consumir diariamente. El primer factor es nuestro peso en kilogramos, el segundo factor número 22, que viene a ser una constante, y el tercer factor una variable denominada actividad física. Esta variable puedes encontrarla en una tabla que va desde 1.2 hasta 2 en base a la actividad física que tú realices durante la semana. Actividad física hace referencia a un deporte, entrenamiento o cosas por el estilo. Si tú utilizas 1.2 quiere decir que eres sedentario, es decir, solo realizas tus actividades cotidianas y listo. 1.4 actividad física baja, es decir, tú realizas un deporte o entrenas cualquier cosa 2 veces por semana como máximo. Actividad física normal 1.6 si tú entrenas o realizas algún deporte de 4 a 5 veces por semana. Actividad física fuerte 1.8 si tú ya entrenas o realizas algún deporte los 7 días de la semana. Y doble jornada número 2 si tú ya eres un deportista de alto rendimiento. A través de diversos estudios se ha comprobado que el 80% de las personas que llevan un estilo de vida fitness se encuentran en actividad física normal 1.6. Ahora, como ejemplo, voy a utilizar mis datos para realizar el cálculo. Tú en casa puedes utilizar una hoja y un esfero con tus datos para poder realizar el cálculo de las calorías que deberías consumir todos los días. Actualmente yo estoy pesando 70 kilogramos, utilizo el 22 que es la constante y 1.6 que es actividad física normal, es decir, que yo entreno de 4 a 5 veces por semana. Luego de realizar el cálculo, obtuve que yo debo consumir todos los días 2.464 kilocalorías para poder mantener mi peso y adicional a eso realizar todas mis actividades cotidianas, incluido los 4 a 5 días de entrenamiento. El segundo método que te voy a explicar es el método Lyle-McDonald, en el cual con tan solo 2 factores podemos realizar el cálculo de las calorías diarias que debemos consumir. El primer factor viene a repetirse ya que es nuestro peso en kilogramos. El segundo factor se convierte en una variable que para hombres es 35.2 y para mujeres 33. Nuevamente, como ejemplo, tomaré mis datos y tú en casa puedes hacer el cálculo con los tuyos. Actualmente peso 70 kilogramos y utilizo la variable 35.2 que es para el cálculo en hombres. Obtuve 2.464 kilocalorías diarias. Si puedes observar, tanto con Lyle-McDonald como con Cunningham obtuve el mismo resultado. Eso quiere decir que son dos métodos exactos y por lo tanto ese es el número de calorías diarias que yo debo consumir para mantener mi peso actual, que son 70 kilogramos, y obviamente realizar mis actividades cotidianas, incluidos mis 4 a 5 días de entrenamiento. Una vez que ya sabemos cuántas calorías consumir diariamente para realizar un proceso de mantenimiento de nuestro peso corporal, debemos decidir si optamos por una etapa de volumen o por una etapa de definición, y de esa forma saber cuántas calorías debemos incrementar o disminuir de la ingesta diaria que estamos realizando. Si optamos por un proceso de definición
lo primero que debemos tener en cuenta es que es un proceso de oxidación de grasa, más no un proceso de pérdida de masa muscular. Ya claro, todo esto es muy sencillo. De la cantidad de calorías que tú obtuviste para tu mantenimiento de peso corporal, solo debes restarle el 20%. O más sencillo aún, multiplicar ese total por 0.8 y obtendrás la cantidad que necesitas para entrar en déficit calórico. Ahora, teniendo en cuenta los datos míos como ejemplo, yo necesito 2.464 calorías diarias para poder mantener mi peso corporal. Si yo quiero entrar en déficit calórico para un proceso de definición, lo multiplico por 0.8, es decir, menos del 20%, y me da como resultado 1971,2 calorías diarias. De esta forma, como le estoy dando menos combustible a mi cuerpo, el organismo entra en un proceso metabólico de búsqueda de fuentes alternas de combustible. Y una de las fuentes de combustible alternas principales son las grasas acumuladas. De esta forma, estoy obligando a que mi cuerpo expulse las grasas acumuladas que tiene en forma de energía. Un punto importante que vale la pena recalcar es que el déficit calórico por sí solo no te permite realizar una etapa de definición. Tiene diferentes factores que lo complementan y te voy a mencionar 4 que para mí son esenciales. Primero, entrenamiento de fuerza. Se ha comprobado que estando en déficit calórico y dándole prioridad al entrenamiento de fuerza, tú logras un consumo excesivo de calorías que obviamente al no estarlas ingiriendo a través de alimentos, tu organismo busca una fuente alterna y esto incentiva un consumo excesivo de las grasas acumuladas, por lo tanto vas a llevar un proceso de definición eficiente. Número 2 y muy importante, cardio HIIT o entrenamiento interválico de alta intensidad. Este entrenamiento se realiza en periodos cortos de tiempo, como 15 o 20 minutos tope, dando tu máximo esfuerzo. Se ha comprobado que al realizar este entrenamiento en periodos súper cortos de tiempo, se realiza o se obtiene una deuda de oxígeno que en 24 o 48 horas posteriores al entrenamiento se paga con el consumo de grasas acumuladas. Número 3. Un protocolo de alimentación que te respalde. Para mí, el protocolo de alimentación que ha servido muchísimo es el ayuno intermitente 16-8, en el cual durante 16 horas del día no ingiero ningún alimento y tengo una ventana anabólica de 8 horas para poder ingerir todas las calorías que yo necesito. Al necesitar 1971,2 calorías diarias y tener solo 8 horas, obviamente voy a cumplirlas y no me voy a pasar de este límite. Por lo tanto, para mí el ayuno ha funcionado de forma increíble. Ahora, es importante mencionarte que si decides tener un protocolo de ayuno intermitente para alcanzar tu meta en definición, primero debes consultar un médico, ya que existen diferentes patologías como la gastritis que obviamente se pueden agravar si realizas este protocolo. Un protocolo alterno que puedes realizar es el ciclado de carbohidratos. Número 4 y muy importante es entender que hay que tener una alimentación reducida pero no restringida. ¿A qué me refiero? A que no tienes que eliminar ningún alimento de tu régimen alimenticio, solo tienes que reducir o jugar con las cantidades que ingieres para que de esta forma no interfieran en el proceso que tú estás llevando. Si lo que buscamos es un periodo de volumen, debemos de entender que vamos a entrar en un superávit calórico, es decir, darle a nuestro organismo más calorías de las que necesita normalmente. Contrario al déficit calórico, ahora vamos a incrementar un 20%, es decir, al total de nuestras calorías de mantenimiento lo vamos a multiplicar por 1.2 y obtendremos el total de calorías para poder entrar en superávit calórico. Tomando en cuenta mis datos como ejemplo nuevamente, vemos que si multiplico 2.464 calorías diarias para mantenimiento por 1.2, obtengo un total de 2.956,8 calorías para poder entrar en un superávit calórico. Ahora, ese excedente de calorías que yo le doy a mi cuerpo permite que, luego de realizar todas mis actividades diarias, incluidos mis entrenamientos de 4 a 5 veces por semana, ese excedente de calorías va a permitir que mi organismo comience a desarrollar nuevo tejido muscular. Obviamente también se puede desarrollar
un poco de tejido graso. Sin embargo, con una alimentación controlada o posterior al periodo de volumen haciendo un reajuste, se puede eliminar esa grasa que también ganaste. Al igual que el déficit calórico, el superávit calórico no puede realizar un proceso de volumen por sí solo, necesita factores que lo complementen y nuevamente el principal, entrenamiento de fuerza. Un entrenamiento de fuerza adecuado va a permitir que tú rompas tus fibras musculares, lo que normalmente se conoce como hipertrofia. Con un superávit calórico adecuado, ese excedente de calorías que le diste a tu cuerpo va a permitir que la fibra muscular que tú rompiste se pueda unir, pero con tejido muscular nuevo. Número 2, cardio hip, que a diferencia del cardio hip tiene un componente de fuerza y poder, que pueden ser ejercicios multiarticulares básicos como la sentadilla, el remo, el press plano o incluso el peso muerto. Y luego de realizar cada uno de estos ejercicios, debes realizar un ejercicio cardiovascular que puede ser saltar la soga o hacer jumping jacks. De esta forma obtienes dos cosas: la primera, hipertrofia, y la segunda, una deuda de oxígeno, que en las próximas 24 o 48 horas a la sesión de trabajo vas a conseguir oxidación de grasa y también construcción de tejido vivo. Número 3, un protocolo alimenticio que te apoye. En lo personal practico el ciclado de carbohidratos, que me permite a mí, en base a los carbohidratos, manejar la porción de calorías que yo le doy constantemente a mi cuerpo y de esa forma alcanzar el cometido calórico diario que yo necesito en un periodo de volumen. Es opcional debido a que puedes implementar la alimentación cetogénica o incluso también el protocolo de ayuno intermitente, obviamente con la supervisión de un médico. Número 4, y de hecho el más importante, alimentación aumentada pero responsable. Debes entender que es un periodo de volumen, no un periodo de gordumen. El hecho de que tú debas ingerir más calorías de las que normalmente necesitas no quiere decir que vas a comer mal. Es decir, está bien un antojo a la semana de una hamburguesa, de una rebanada de pizza, de una salchipapa, de alitas o de lo que se te ocurra, pero no puedes consumir eso todos los días, porque en lugar de tener una alimentación saludable vas a empezar a tener un desorden alimenticio, lo que ocasionará que aumentes el peso, pero no será muscular, sino solo grasas acumuladas. Recuerda, es un periodo de volumen, no un periodo de gordumen. Ahora que ya sabemos cómo calcular las calorías para poder desarrollar un proceso de definición, de mantenimiento o de volumen, debemos entender que existen tips básicos para poder llevar un proceso adecuado. Tip número 1, el tiempo. Es imposible que esta semana realices definición, la siguiente volumen y la siguiente un proceso de mantenimiento. En el fitness todo es tiempo y paciencia, y como mínimo cada proceso debería durar entre 5 y 6 meses para que puedas ver un resultado adecuado, satisfactorio y obviamente evites estresarte. Número 2, y muy importante, escucha a tu cuerpo. Si vas a realizar un proceso controlado, debes tener en cuenta que necesitarás contar las calorías y pesar tu comida. Actualmente, varias aplicaciones nos hacen el trabajo más sencillo, como por ejemplo MyFitnessPal. Sin embargo, estas prácticas normalmente ya no generan adherencia en las personas y preferimos escuchar a nuestro cuerpo, es decir, saber qué alimento le hace bien, saber qué alimento le hace mal, saber qué alimento aumentar su cantidad o saber qué alimento disminuirlo. De esta forma desarrollamos hábitos alimenticios que posteriormente se pueden convertir en protocolos, como por ejemplo el ciclado de carbohidratos o la alimentación cetogénica. Número 3. No todo funciona para todos. Tal vez a mí el protocolo de ayuno intermitente me ayude muchísimo y tal vez a ti el protocolo de ayuno intermitente te ocasione molestias médicas. De hecho, no es lo que estamos buscando. Sin embargo, si a mí me funcionó, a ti puede que no te funcione al 100%, pero sí te puede servir como una guía para que obviamente lleves un proceso adecuado. Número 4, y muy importante, es posible y real sin suplementos. Los suplementos deportivos son una ayuda ergogénica muy buena, sin embargo, no son indispensables para que puedas tener un resultado satisfactorio. Es decir, puedes construir masa muscular, puedes oxidar grasa sin necesidad de consumir ningún suplemento deportivo. Número 5, y de hecho el más importante, hay que entrenar, hay que alimentarse y hay que descansar. Si tú cumples con estos 3 pasos esenciales en cualquier proceso, vas a obtener un resultado brutal.
Esto ha sido todo, no te olvides de seguirnos en Bonifeed, activar la campanita y en la descripción te voy a dejar el enlace a mi red social de Instagram en la cual publico contenido muy útil que obviamente te servirá para alcanzar tu objetivo.